Siendo las 12 horas con 21 minutos de este día 30 de marzo de 2016, daremos inicio a la 11ª sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, por favor, secretaria, le pido haga el pase de lista y la declaratoria de quórum correspondiente. Sí, comisionada. Buenos días, comisionados. Para celebrar la 11ª sesión ordinaria de fecha 30 de marzo de 2016, se encuentran presentes la comisionada Eva Baed Yapur, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, el comisionado Javier Martínez Cruz, la comisionada Zulema Martínez Sánchez y la comisionada presidenta Josefina Román Vergara. Por lo tanto, comisionados, existe quórum legal para dar inicio a la sesión. Muy bien, muchas gracias. Una vez instalada esta sesión, haremos un receso. Muy bien, muchas gracias. En este momento reanudaremos la sesión. Para tal efecto, por favor, secretaria, estamos en el punto 2 del orden del día relativo a la lectura y aprobación del mismo. En vista de que ha sido previamente enviado, pido a mis compañeros omitir lectura del mismo orden del día y pregunto si hay algún cambio que quisiéramos hacer. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Si me permite, comisionada presidenta, muy respetuosamente solicitaría me den la oportunidad de retirar el proyecto de resolución a los recursos 643 y acumulados, el proyecto de resolución al recurso 653 y también del proyecto de resolución al recurso 723. Gracias, comisionado. Yo también, si me permiten, quisiera pedir a mis compañeros tengan a bien aprobarme el que pueda retirar los siguientes asuntos. Si están de acuerdo, yo propongo a mis compañeros retirar del orden del día el recurso 606, y el recurso 651 y 726 de este orden del día. Tiene el uso de la voz la comisionada Abay. Gracias, comisionada presidenta. Solicito se retire del orden del día el recurso 597 y acumulados, por favor. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Muchas gracias, comisionada presidenta. En el mismo sentido, se me permite retirar del orden del día el recurso 574, ¿sí?, para que se haga la adecuación correspondiente. Gracias. Gracias. Tiene el uso de la voz la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Sí, yo también, si me permiten, retiro el recurso 620 del orden del día. Muy bien. Secretaria, por favor, entonces tome nota que en este momento retiramos del orden del día los siguientes números de recursos de revisión relativos a proyectos de resolución: 643 y acumulados, 653, 723, 606, 651, 726, 597 y acumulados, 574 y 620. En este sentido, la numeración se recorrería, por favor. Muy bien. También en este momento, emprendo, lo hemos comentado y por razones de agenda tendré que retirarme en un momento más. Y bueno, mis compañeros muy amablemente, cosa que agradezco mucho, me han permitido poner en un solo bloque inicial, secretaria, todos los asuntos relativos a mi ponencia. De igual manera, la numeración se recorrería una vez que se tome la votación de estos asuntos. Así también le pido por favor tome nota que en asuntos generales estaríamos agregando un punto 2 de asuntos generales relativo al cambio de día y hora a realizarse la próxima sesión ordinaria de este pleno. Con estas modificaciones al orden del día, si están de acuerdo, les pido a mis compañeros lo aprobemos en sus términos. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos con las modificaciones hechas al orden del día de la sesión, retirando los proyectos 643 y acumulados, 653, 723,
597, 574, 606, 651, 726 y 620. Muy bien, sí, muchas gracias. Estamos entonces en el punto 3 del orden del día relativo a la aprobación del acta Infoem ORD 10-2016 de fecha 15 de marzo de 2016. Si están de acuerdo, también pido a mis compañeros aprobemos el acta en sus términos. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos el acta Infoem, diagonal ORD, diagonal 10, diagonal 2016, de fecha 15 de marzo de 2016. Muy bien. El punto 4 es relativo a la aprobación del programa de ajuste y ahorro presupuestal de este instituto que quiero hacer el comentario que ha sido previamente integrado por la Comisión de Administración en una sesión anterior. Entonces también, si están de acuerdo, pido a mis compañeros aprobemos este programa en sus términos. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos el programa de ajuste y ahorro presupuestal del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, el cual ya ha sido estudiado y analizado en la Comisión de Administración. Muy bien, muchas gracias. Entonces, como ha quedado previamente aprobado en el orden del día, voy a dar lectura a cada uno de los recursos de revisión respecto de los cuales he enviado proyectos de resolución de mi ponencia a fin de que por favor secretaria tome nota puntual de cada uno de ellos y podamos también tomar la votación en bloque. El primero de estos asuntos de este orden del día corresponde al recurso de revisión 366 relativo al municipio de Valle de Chalco Solidaridad, proponiendo a este pleno revocar la respuesta del sujeto obligado. En el segundo asunto me refiero al proyecto de resolución al recurso de revisión 371 respecto del municipio de Almoloya de Juárez. En este proyecto propongo a mis compañeros revocar la respuesta del sujeto obligado. Así también, en el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 436 respecto del municipio de Nezahualcóyotl, estoy proponiendo en mi proyecto de resolución confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución relativo al recurso 476 respecto del municipio de Nezahualcóyotl, también propongo a este pleno revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución al recurso de revisión 486 respecto del municipio de Nezahualcóyotl, estoy proponiendo a este pleno el sobreseimiento. En relación al proyecto de resolución relativo al recurso 571 del sujeto obligado Secretaría de Salud, propongo a este pleno confirmar la respuesta. Me refiero ahora al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 601, 602, 775, 776, 777 y 778 que he sometido a consideración de este pleno respecto del municipio de Naucalpan de Juárez. Antes de continuar con estos mismos asuntos, también quiero pedir a mis compañeros que me permitan modificar el segundo resolutivo, secretaria, en la primera viñeta para precisar que los expedientes de los consejos ciudadanos de control y vigilancia que fueron conformados en los años, y hago la precisión, 2010 a 2015. Todo el texto del resolutivo segundo quedaría en sus términos, salvo este ejercicio fiscal de 2010. En el proyecto de resolución al recurso de revisión 661 que he sometido a consideración de este pleno respecto del municipio de Nezahualcóyotl, propongo a mis compañeros el desechamiento. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 671 al 674, referente al municipio de Nezahualcóyotl, estoy proponiendo revocar la respuesta del sujeto obligado.
Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 721, que también someto a consideración de este pleno, y también antes de pasar al siguiente recurso, pido a mis compañeros sean tan amables de permitirme modificar el segundo resolutivo para que en la única viñeta que existe quede solamente inventario de bienes inmuebles del Ayuntamiento de Aculco, Estado de México, actualizado. Y ahí quedaría el punto final del resolutivo segundo. También someto a consideración de este pleno el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 741, 751, 752, 753, 754 y 774 respecto del municipio de Naucalpan de Juárez. En este caso, propongo yo al pleno revocar la respuesta del sujeto obligado. Así también, el proyecto de resolución del recurso de revisión 476 respecto del municipio de Donato Guerra, propongo a mis compañeros inicialmente modificar la respuesta del sujeto obligado. Sin embargo, este asunto también me permito pedir a mis compañeros me permitan modificar el sentido de la resolución en el resolutivo primero, secretaria, para que quede de la siguiente manera: resultan fundadas las razones o motivos de inconformidad hechos valer por el recurrente, por ende se revoca, no se modifica, se revoca la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al recurso de revisión 916 respecto del municipio de Valle de Chalco, Solidaridad, propongo también a este pleno revocar la respuesta del sujeto obligado. Así hemos llegado, respecto de los asuntos de mi ponencia, al bloque relativo a negativas de información y desechamientos. En este bloque los recursos, los proyectos de resolución corresponden a los siguientes recursos de revisión: 481 del municipio de Naucalpan de Juárez, que al ser negativa y en términos del considerando tercero, estoy proponiendo a este pleno el sobreseimiento. En el proyecto de resolución relativo al recurso 576 respecto del municipio de Tecámac, también al ser negativa, propongo a mis compañeros ordenar entrega de información. En este caso en particular, le pido por favor, secretaria, tome nota que también solicito a mis compañeros tengan a bien aprobar la modificación al resolutivo segundo en el siguiente sentido: se ordena al Ayuntamiento de Tecámac, sujeto obligado, atienda la solicitud de información número 69 y haga entrega vía Cymex, en términos de los considerandos tercero y cuarto de esta resolución, del documento en versión pública donde consten, y adicionaría una viñeta que puntualmente dijera si se realiza o no la separación de los residuos sólidos. Por lo tanto, las siguientes viñetas de este resolutivo segundo se recorren. Me refiero al recurso 581 respecto del municipio de Tenango del Valle, que al ser negativa de información, estoy proponiendo a este pleno ordenar entrega de información. Y por último, me refiero también al recurso 966 respecto del municipio de Nezahualcóyotl, que al ser un recurso extemporáneo, propongo a mis compañeros el desechamiento. En este sentido, una vez que han sido listados todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión a que me he referido, si no hay comentarios, por favor, secretaria, tome la votación en bloque. Sí. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que somete a este pleno la comisionada presidenta, y los cuales ella misma ha dado lectura con el sentido de los proyectos de la resolución. Comisionada Baid. A favor de todos los proyectos, con las modificaciones al 601 y acumulados, 721, 746 y 576. Comisionado Luna.
En los términos de los proyectos a los recursos de revisión 366, 371, 436, 476, 486, 571, 661, 671 y acumulados, 741 y acumulados y 916. En el caso del 721, con la modificación señalada por la comisionada ponente y con voto particular, sin apartarme de los resolutivos. Lo mismo ocurre en el caso del recurso 746. En el 601 y acumulados, a favor con la modificación señalada, y del bloque de negativas, el 481 y 726 en sus términos, el 576 con la modificación señalada y el 581 con voto particular, a favor con voto particular, sin separarme de los resolutivos. El primer voto particular fue el 721. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos del 366, del 371 donde haría voto particular, el 436, el 476, el 486, los acumulados del 671 al 674 y los acumulados 741, 751, 752, 753, 754, 774 y el 916. Y a favor con las modificaciones propuestas de los acumulados del 601, 602, 775, 776, 777 y 778. Y también con la modificación propuesta del 721 y con la modificación propuesta del 576. Y del bloque de negativas, a favor de todos los proyectos, 481, 581, 966 y con la modificación propuesta del 576. Gracias. Comisionada Martínez Sánchez. A favor de los proyectos con la modificación del 601 y acumulados, 721, 746 y 576. Gracias. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución que usted ha sometido a este pleno y que ya ha dado lectura, y todos en los términos que han sido presentados, con modificaciones en el 601 y acumulados, 721, 746 y 576, y emitiendo voto particular en el 371 el comisionado Javier Martínez Cruz, voto particular del comisionado José Guadalupe Luna Hernández en el 721 y en el 746, así como en el 481. Muy bien, muchas gracias. Y 746 voto particular. 581 también. Perdón, y 581 voto particular el comisionado Luna. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que no me puedo retirar sin ofrecer disculpas, porque además esto de hacer bloques hace hasta más compleja la sesión, y verdaderamente agradezco y valoro mucho su apoyo y su comprensión, porque tendré que retirarme. Gracias otra vez a mis compañeros. Buenas tardes. Comisionados, en virtud de la ausencia de la comisionada presidenta que ya se ha retirado, les pregunto quién de ustedes va a presidir la sesión. Entonces se aprobaría por unanimidad de votos que el comisionado José Guadalupe Luna presida la presente sesión. Comisionado. Muchas gracias. Desde luego, reiterando la merecida consideración de mis compañeras y compañeros, me permito en estos momentos, si me brindan la oportunidad, declarar un receso. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. En este momento vamos a reiniciar la sesión. Continuaremos desahogando
los puntos del orden del día correspondientes a los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Me permito presentar en este momento a la discusión el recurso que amablemente nos ha presentado el comisionado Javier Martínez Cruz a los recursos de revisión 219 y acumulados, siendo el sujeto obligado el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, y el sentido de la resolución propuesta por el comisionado consiste en revocar la respuesta del sujeto obligado. A la consideración de ustedes. Si no hay intervenciones, secretaria, por favor, proceda a levantar la votación. Sí. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 219, 223, 227, 231, 233, 237, 241, 246 y 247 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Abair. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionado que preside. En los términos del proyecto. Comisionado, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión 219 y acumulados, revocando la respuesta del municipio de Valle de Chalco Solidaridad. Muy bien. Procedemos ahora a desahogar el proyecto de resolución al recurso de revisión 254, que también nos presenta el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, y el sentido de la resolución consiste en un desechamiento. A la consideración de ustedes. Si no hay intervenciones, secretaria, por favor, proceda a levantar la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 254 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Abaid. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionado que preside. En los términos del proyecto. Comisionado, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 254, desechando el mismo. Muchas gracias. Procederemos ahora a resolver el recurso de revisión 358, que me permití presentar al Pleno. El sujeto obligado es el municipio de Chalco, y el sentido de la resolución propuesta consiste en un desechamiento. Si no hay comentarios, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 358 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionado que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 358, desechando el mismo. Muchas gracias. Procedemos ahora al estudio y resolución del recurso de revisión, de la resolución al recurso de revisión 359, que presenta el comisionado Javier Martínez Cruz. El sujeto obligado es el municipio de Naucalpan de Juárez, y el sentido de la resolución propuesta consiste en modificar la respuesta. Si no hay comentarios, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 359 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Abaid. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionado que preside. A favor con voto particular, sin separarme de los resolutivos. Comisionado, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 359, modificando la respuesta del sujeto obligado y emitiendo voto particular el comisionado Luna. Gracias. Procedemos ahora a la discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados al 363 que me permití presentar a la consideración de este Pleno. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, y el sentido de la resolución propuesta consiste en revocar la respuesta. Si me lo permiten, en este caso realizaría, atendiendo las observaciones que se formularon previamente, una modificación en el resolutivo segundo, en la tercera viñeta, para que quede de la siguiente manera. En los documentos de los servidores públicos, los nombres que están registrados originalmente, y en los que conste lo relativo a los movimientos salariales que percibieron. En caso de no contar con ello, deberá pronunciarse al respecto y hacerlo del conocimiento del particular.
Con esa modificación está la resolución a la amable consideración de ustedes. Si no hay intervenciones, secretaria, por favor, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 363, 364 y 365 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández y con las modificaciones expuestas por el mismo. Comisionada Abaid. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación propuesta. Comisionada Martínez Sánchez. Perdón, un segundo. En estos momentos declaramos un receso. En estos momentos reanudamos la sesión. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. A favor modificado. Gracias. Gracias. Procederemos ahora a desahogar la discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 367 que que presenta la consideración de este pleno la comisionada Eva Abaid Yapur. El sujeto obligado es el municipio de Valle de Chalco Solidaridad y en este caso la comisionada ponente está proponiendo revocar la respuesta del sujeto. Si no hay comentarios en este recurso, por favor, secretaria, proceda a tomar la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 367 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionado que preside. A favor con voto particular, compartiendo todos los resolutivos. Comisionado, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 367, revocando la respuesta del sujeto obligado y emitiendo voto particular el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. En estos momentos declaramos un receso. En estos momentos reanudamos la sesión y tiene el uso de la palabra el comisionado Javier Martínez para efectos de una precisión en el 584. Muchas gracias, comisionado que preside. Solamente para manifestar que por un error material me faltó precisar que el inciso A iniciará a partir de lo expuesto en las palabras deberá de hacer entrega vía Cymex. Ahí iniciaré este inciso A. Tome debida nota de la precisión que se formula, secretaria, y toda vez que es un asunto que ya está resuelto, procederemos ahora a la discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión 595 y acumulados que formula la comisionada Zulema Martínez Sánchez, siendo el sujeto obligado el municipio de Naucalpan de Juárez y proponiendo la comisionada ponente revocar la respuesta del mismo. Si no hay ningún comentario, por favor, secretaria, proceda usted a tomar la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 595, 596, 764, 765 y 766 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado que preside. En los términos del proyecto. Comisionado, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados 595, 596, 764, 765 y 766, revocando la respuesta del sujeto obligado. Bien, en este momento procederemos a la discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 603 que me permito someter al conocimiento de este pleno, siendo el sujeto obligado el municipio de Acambay de Ruiz de Castañeda y proponiendo revocar la respuesta del mismo, haciendo en este caso, si me lo permiten, una precisión. En el resolutivo segundo, inciso A, sería de la siguiente manera: el inventario actualizado de bienes muebles y el resto de la redacción propuesta.
Si no tuvieran ningún comentario al respecto adicional, secretaria, por favor, proceda a tomar la votación, registrando desde luego la precisión que se hace al resolutivo segundo. Sí. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 603 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández y con las modificaciones expuestas por él mismo. Comisionada Abaid. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionado que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 603, revocando la respuesta del sujeto obligado y con las modificaciones expuestas por el ponente. Procederemos ahora a desahogar el proyecto de resolución del recurso de revisión 605, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, siendo el sujeto obligado la Secretaría de Finanzas y proponiendo la comisionada confirmar la respuesta. Si no hay comentarios, por favor, proceda a tomar la votación. Sí. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 605 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado que preside. En los términos del proyecto. Comisionado, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 605, confirmando la respuesta del sujeto obligado. Procederemos ahora a la discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados al 607 que formula la comisionada Eva Abaid Yapur, siendo el sujeto obligado el municipio de Ecatepec de Morelos y proponiendo la comisionada ponente modificar la respuesta. Si no hay ninguna intervención, por favor, secretaria, proceda a tomar la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 607, 608 y 609 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionado que preside. A favor con voto particular, sin apartarme para nada de los resolutivos. Comisionado, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados 607, 608 y 609, modificando la respuesta del municipio de Ecatepec de Morelos y emitiendo voto particular el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Bien, procederemos ahora a la discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 613 que me permito someter al conocimiento de este pleno, siendo el sujeto obligado el municipio de Otzolotepec y proponiendo el desechamiento. Solamente, si me lo permiten, haría una precisión en el resolutivo primero para eliminar las palabras por improcedente. Si no hay ninguna intervención, secretaria, por favor, tome usted la votación, registrando desde luego la precisión que se hace al resolutivo primero. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 613 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández y con las modificaciones que ha hecho él mismo. Comisionada Abaid. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionado que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 613 con las modificaciones expuestas por usted mismo y desechando dicho medio de impugnación. Muchas gracias, secretaria. Procederemos ahora a la discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 623, que también me permito presentar a la amable consideración de mis colegas, siendo el sujeto obligado el municipio de Toluca y proponiendo revocar la respuesta. Si no hubiera ningún comentario al respecto, secretaria, por favor, proceda a tomar la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 623 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionado que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 623 revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Siguiendo con el orden del día, procederemos ahora a la discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 635 que remite al conocimiento de este pleno la comisionada Zulema Martínez Sánchez, siendo el sujeto obligado el municipio de Nezahualcóyotl y proponiendo la comisionada ponente revocar la respuesta. Si no hay ninguna intervención de los integrantes del pleno, secretaria, por favor, tome la votación.
Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 635 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado que preside. En los términos del proyecto. Comisionado, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 635, revocando la respuesta del sujeto obligado. Bien, procederemos ahora al desahogo de la discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 647, que remite al conocimiento de este pleno la comisionada Eva Abaid Yapur, siendo el sujeto obligado el municipio de Nezahualcóyotl y proponiendo la comisionada ponente el desechamiento. Si no hay ningún... El 643 se retiró. Se retiró. Se retiró. Sí. Si no hay ningún comentario al respecto, por favor, secretaria, proceda usted a tomar la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 647 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionado que preside. En los términos del proyecto. Comisionado, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 647 desechando el mismo. Bien, procederemos ahora a la discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 655 que remite al conocimiento de este pleno la comisionada Zulema Martínez Sánchez, siendo el sujeto obligado la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, proponiendo la comisionada ponente revocar la respuesta. Si no hay ninguna intervención de los integrantes del pleno, secretaria, por favor, proceda a tomar la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 655 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado que preside. En los términos del proyecto. Comisionado, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 655 revocando la respuesta del sujeto obligado. Corresponde ahora el turno a la discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 658, que también me permito someter a la elevada consideración de mis colegas, siendo el sujeto obligado el municipio de Otzolotepec y proponiendo modificar la respuesta del mismo, haciendo una precisión, si me lo permiten, en el resolutivo segundo, en el numeral 1, para incluir al director de Obras Públicas y director de Desarrollo Económico. Si no hay ninguna intervención al respecto, secretaria, por favor, proceda a tomar la votación, registrando desde luego la precisión que se hace al resolutivo segundo. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 658 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Abaid. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado con voto particular. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionado que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 658 con las modificaciones expuestas por usted mismo y emitiendo voto particular el comisionado Javier Martínez Cruz. Bien, procederemos ahora a la discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 660 que remite al conocimiento de este pleno la comisionada Zulema Martínez Sánchez, siendo el sujeto obligado el municipio de Nezahualcóyotl y proponiendo la comisionada revocar la respuesta de dicho sujeto obligado. Si no hay ninguna intervención, por favor, secretaria, tome usted la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 660 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado que preside. En los términos del proyecto. Comisionado, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 660 revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias, secretaria. Procederemos ahora a la discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 663 que me permito someter a la consideración de este pleno, siendo el sujeto obligado el municipio de Nezahualcóyotl y proponiendo modificar la respuesta del mismo. Si me lo permiten, solamente haría una precisión en el resolutivo segundo, inciso C, que quedaría de la siguiente manera: procedimiento de adjudicación empleado para contratar
el servicio señalado en el inciso anterior. Si no hubiera ninguna intervención al respecto, secretaria, por favor, tome usted la votación de este proyecto de resolución, registrando debidamente la precisión que se hace al resolutivo segundo. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 663 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández y con las modificaciones expuestas por él mismo. Comisionada Abaid. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionado que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 663 con las modificaciones expuestas por usted mismo y modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias, secretaria. Procederemos ahora, si me lo permiten, a la discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados al 683, que también me permito someter al conocimiento de este pleno, siendo el sujeto obligado el municipio de Nezahualcóyotl y proponiendo revocar la respuesta del mismo. Si no hay ningún comentario, secretaria, por favor, tome usted la votación. Sí. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 683 al 699 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionado que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados del 683 al 699, revocando las respuestas del sujeto obligado. Muchas gracias. Con este hemos concluido el bloque de los asuntos no expuestos. El 369 sí quedó resuelto. Al final. Sí quedó resuelto. 360. Sí quedó, ¿verdad? Muy bien. Sí, entonces hemos concluido el bloque de los asuntos no expuestos y procederíamos ahora a revisar los recursos registrados en el bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. Procederé a dar las referencias de ellos y si hubiera el interés de cualquiera de los integrantes del Pleno de apartar alguno para su discusión en lo particular, quedaríamos atentos a lo mismo. En primer lugar está el recurso 579 que remite al conocimiento de este Pleno el comisionado Javier Martínez Cruz, siendo el sujeto obligado el municipio de Valle de Chalco y por ser una negativa se ordena la entrega de la información. Está también el recurso, el proyecto de resolución al recurso 580 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez, siendo el municipio de Mexicalcingo el sujeto obligado y siendo una negativa también se ordena la entrega de la información. Procederíamos también a la discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución al recurso 587 que presenta a la consideración de este Pleno la comisionada Eva Abaid Yapur, siendo el sujeto obligado el municipio de Atenco. Por ser una negativa también se ordena la entrega de la información. También se incluye el recurso, la resolución, el proyecto de resolución al recurso 588 que me permito someter al conocimiento de ustedes, siendo el municipio de Tezoyuca el sujeto obligado y proponiendo un desechamiento. De igual forma, presento a su consideración el recurso 648, en el cual el sujeto obligado es el municipio de Nezahualcóyotl. Por ser una negativa, se está proponiendo ordenar la información, así como el último de estos, que sería el proyecto de resolución al recurso 743 que me permito someter a su conocimiento. El sujeto obligado es el municipio de Iztapaluca. Por ser una negativa, en este caso se propone un sobreseimiento. Se tiene el uso de la palabra el comisionado Javier Martínez. Muchas gracias, comisionado que preside. Precisamente en este bloque quiero proponer una modificación al recurso de revisión
579 para que en el resolutivo segundo y concretamente en la viñeta del inciso A quede de la siguiente manera: en su caso, el documento que acredite el último grado de estudios y sigue en sus términos como concluye este inciso. Sí, comisionada Zulema Martínez. Gracias, comisionado que preside. Para tener congruencia con los demás recursos anteriores votados en esta sesión referentes al mismo tema, yo también voy a hacer dos precisiones en el resolutivo segundo, borrando por completo la redacción del punto 1 y el punto 2 y quedando sustituido por lo que leo a continuación. Inciso A: los documentos donde se acredite el año de experiencia del tesorero, contralor municipal, director de obras públicas y del director de desarrollo económico o equivalente. Inciso B: en su caso, de los documentos donde conste el año de experiencia de los demás directores del ayuntamiento. Y lo demás continúa en los mismos términos. ¿Del recurso 580? Sí, perdón, del recurso 580. Muchas gracias, Gracias. comisionada ponente. ¿No hay más intervenciones? Muy bien, con las precisiones entonces que hace el comisionado Javier Martínez Cruz al 579 en el resolutivo segundo y que formula la comisionada Zulema Martínez Sánchez al 580 también en su resolutivo segundo, por favor, secretaria, proceda usted a tomar la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes al bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo o anticipado, y a los que ya ha dado lectura el comisionado que preside, y con las modificaciones hechas por los ponentes en los recursos de revisión 579 y 580. Comisionada Abaid. A favor de todos los proyectos con la modificación al 579 y al 580. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos con la y a favor de con la modificación propuesta del 580, pero emitiendo voto particular. Comisionada Martínez Sánchez. A favor de todos los recursos con la modificación del 579. Comisionado que preside. A favor del 579 con la modificación señalada por el ponente, a favor del 580 con la modificación señalada por la comisionada ponente y con voto particular, y a favor del 587 con voto particular, en los dos casos de los votos particulares sin separarme nada de los resolutivos. Gracias. Comisionado que preside, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los recursos de revisión pertenecientes al bloque de negativas de información y desechamientos, con las modificaciones expuestas en el 579 y en el 580, y emitiendo voto particular el comisionado Javier Martínez Cruz en el recurso de revisión 580, y emitiendo voto particular el comisionado José Guadalupe Luna Hernández en los recursos de revisión 580 y 587. Muchas gracias. Con esto hemos concluido la revisión de los diferentes proyectos de resolución registrados y presentados por los integrantes del Pleno. Por lo tanto, pasaremos al siguiente punto del orden del día, que consiste en la presentación por parte de la Secretaria Técnica del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto, los cuales ya se han hecho del conocimiento y por lo tanto se tienen por presentados. Procederemos ahora a desahogar el punto correspondiente a los asuntos generales. El primero de ellos registrado corresponde a la aprobación de este pleno de la acumulación de recursos de revisión. Por lo tanto, tiene el uso de la palabra la secretaria para exponerlos. Gracias, comisionado que preside. Comisionado, someto a su consideración la propuesta de acumulaciones de recursos de revisión en el siguiente sentido. Los recursos de revisión 855, 856 y 857 acumularía la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Los recursos de revisión 858, 859 y 860 acumularía el comisionado José Guadalupe Luna Hernández.
Los recursos de revisión 861, 862 y 863 acumularía la comisionada presidenta. Los recursos de revisión 864, 865 y 866 acumularía el comisionado Javier Martínez Cruz. El siguiente bloque se trata de los recursos de revisión 917 y 944 y acumularía la comisionada Eva Baid Yapur. El siguiente bloque se trata de los recursos de revisión 918, 919, 938 y 945 y acumularía el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. En el siguiente bloque de recursos de revisión susceptibles de acumularse están el 927 y 928 y acumularía la comisionada Eva Baid Yapur. El siguiente se trata de los recursos de revisión 939, 940 y 941 y acumularía el comisionado Javier Martínez Cruz. Finalmente, los recursos de revisión 954 y 955 y también acumularía el comisionado Javier Martínez Cruz. Serían todos los recursos de revisión de la propuesta. Muchas gracias. Presentada entonces la propuesta de acumulación de recursos de revisión, se somete a la consideración de este Pleno para que por favor se registre el sentido de la votación. Comisionado que preside, una vez recabada la votación económica, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la acumulación de los recursos de revisión presentados en la propuesta. Muchas gracias. Agotado este punto, concluiríamos con el asunto general registrado por la comisionada presidenta, consistente en el cambio de fecha de la próxima sesión, del Pleno de la próxima sesión, lo cual implicaría modificar el calendario de sesiones ordinarias para el año 2016 en lo que corresponde a la primera sesión del mes de abril, aprobado originalmente para el martes 5 a las 12 horas. La propuesta que se formula es para que la sesión se lleve a cabo el miércoles 6 de abril a las 10 horas, con lo cual estaría modificándose el acuerdo de calendario emitido en la 45ª sesión ordinaria del año pasado, celebrada el día 8 de diciembre de 2015. Si lo tienen a bien, por favor, secretaria, someta a votación de este Pleno la propuesta. Comisionados, someto a su consideración y solicito el sentido de su voto respecto de la aprobación para el cambio de día y hora para la celebración de la próxima sesión ordinaria de Pleno, establecida en el calendario de sesiones aprobado en la 45ª sesión ordinaria de 2015 y de fecha 8 de diciembre de 2015, para quedar como sigue. Se celebraría el miércoles 6 de abril a las 10 horas. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionado que preside. A favor. Comisionado, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el cambio de día y hora para la celebración de la próxima sesión ordinaria de Pleno para llevarse a cabo el día miércoles 6 de abril a las 10 horas. No habiendo ningún otro asunto que tratar, más que agradecer desde luego la paciencia y el apoyo de todas y todos ustedes, y desde luego la comedida, insustituible y muy cariñosa asistencia que siempre me prodigan para tratar de desahogar todos estos asuntos en una jornada muy intensa, que desde luego hace extrañar a quien preside el Pleno, viendo lo difícil que es desahogar todos estos asuntos. Agradezco mucho su apoyo y su paciencia, y concluye la sesión siendo las 19 horas con 14 minutos del día de la fecha. Muchas gracias a todos, buenas noches.